personas en la vida tenemos una crisis espiritual. A veces nos peleamos con la religión y peleamos con Dios, pero parece ser un denominador común que después de los 30 años volvemos a creer y nos volvemos mucho más espirituales. ¿No le parece a usted, Tatiana? Yo creo que sí, nos empezamos a preguntar por el sentido de la vida, por qué trascendemos, para dónde vamos, mejor dicho, por qué estamos en este mundo, pero nosotros queremos saber si usted se lo ha preguntado, si usted que está antes o después de los 30, si está en esta maravillosa década, le ha pasado algo, quiere buscar, quiere emprender un camino espiritual, pues este es el programa que usted debe ver. Este es Después de los 30 y todos bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a esto que es Después de los 30. Hoy el tema está un poco más espiritual, un poco más maduro. ¿Cree usted que después de los 30 años nos acercamos más a Dios? Somos más espirituales, buscamos más esa respuesta y la profundidad de la religión. Empiece a opinar ya, estamos esperando sus comentarios por medio de Twitter y por medio de Facebook. Saben que nuestro Twitter es D30-Televida. O por medio de Facebook le da me gusta después de los 30, inmediatamente puede hacer sus comentarios. ¿Somos más espirituales, Tatiana, después de los 30? Bueno, como yo digo, creo que sí, pero para eso hemos invitado unas personas especialistas en este tema que nos van a hablar porque han estado más en contacto con todos los jóvenes, han estado más en contacto con las personas y sobre todo Elkin, que es psicólogo y que qué rico que nos esté acompañando acá. Él es Elkin Hernández. Vienes del Centro Cultural y Empresarial San Francisco y feliz de estar acá, dichoso, bendito entre tantas mujeres. Elkin, pero usted, ¿por qué está en ese rinconcito del sofá? ¿Qué le chocó? Corrase No. un poquitico para allá. Pero no allí creo. no muerde. Y también por este lado tenemos a Angie Fernández, que son Hernández y Fernández. Tenemos a Angie Fernández, tú vienes de la escuela Bíblica Católica Yeshua. Qué bueno Así que estén es. aquí con nosotros, Muchas gracias. qué bueno que nos compartan todas esas ideas porque nosotros tenemos muchas preguntas al respecto. Antes de empezar como a entrar en materia, Marcela, yo quiero saludar a nuestros nuevos seguidores, los nuevos me gusta en nuestro Facebook, en nuestra fanpage, Sandra Milena Calderón, Elizabeth Seguro Elizabeth Villa, y Ana Cristina Jaramillo, Laura de León, Natalia Montoya, Natalia Guerrero. Esteban Jaramillo. Bueno, ahí tenemos muchísimas personas que quieren saber un poco más de este programa que es Después de los 30 y cuando tengo la posibilidad, porque a muchísimos no los conocemos, cuando los conocemos nos dicen, bueno, y yo quisiera decirles que hablaran de tal cosa, quisiera proponerles unos temas, bienvenido sea. Si tiene alguna pregunta del día de hoy, bienvenido sea también, puede escribirla a nuestra fanpage, puede escribirnos a nuestro Twitter que es D30-Televida y nuestro Facebook lo puede buscar como Después de los 30 Televida también. Y nosotros ahora sí, Marcela, nos disponemos a entrar en materia porque tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cosas que queremos resolver y que queremos que nos cuenten. Claro que sí, Tatiana, y nosotros, además de ser presentadoras, somos seres humanos y también pasamos por esta crisis espiritual, o yo no sé si usted, pero personalmente la pasé. Resulta que cuando somos un poco adolescentes, de pronto buscando muchas respuestas, a veces nos peleamos con Dios. Hay un programa maravilloso de Televida que se llama Emergencia Espiritual y ustedes todos saben que yo soy fan Número uno del padre, que lo amo y le doy un abrazo muy grande. Pero es un programa muy valioso porque responde las preguntas que todas las personas nos hacemos y que a veces cuando estamos peleados con la religión católica y renegamos de nuestra religión, porque también es humano a veces renegar. Entrar en esa crisis, entrar una en esa confrontación. crisis, exactamente. ¿Qué pasa cuando una persona está tan perdida y dice, todos hemos dicho en algún momento, no, es que la religión, claro, es que los padres son tan humanos como uno, yo por qué voy a ir a confesarme con una persona que es tan carente como yo y se equivoca de la misma manera que yo? ¿Cómo afrontar cuándo es más común que se dé este tipo de crisis en los humanos? ¿A qué edad más o menos? Pues mire, eso depende mucho de la manera como la persona asuma esos hechos históricos que están determinando su vida. Y digamos que hay cantidad de factores. Un primer factor, por ejemplo, el factor de tipo cultural.
Nosotros sabemos psicológicamente que somos seres tridimensionales, es decir, nuestra naturaleza está conformada de mente, de cuerpo y de espíritu. Y culturalmente, socialmente, de manera lamentable, estamos en este momento dándole más primacía a la dimensión corporal. Culturalmente sobrevaloramos muchísimo más el cuerpo y todas las manifestaciones externas, y estamos también dándole mucha primacía a la parte intelectual, a la parte del conocimiento. Y al parecer lo que es la dimensión espiritual, la mayoría de las personas tenemos una gran indiferencia, o se percibe dentro de los jóvenes una gran indiferencia ante todo lo que sea espiritual o a todo lo que suene algo sobrenatural. Entonces hay un primer componente, es decir, un joven que entre en una crisis o que entre, digamos, en un momento crucial de su vida por algún incidente, digamos que a nivel cultural no tiene como esas bases espirituales que lo hagan buscar una respuesta, una alternativa o una solución distinta dentro de la dimensión espiritual. Pero nosotros también, al ser pues seres humanos, estamos en contacto con el otro. Y hay veces, yo digo, lo voy a decir personalmente, nosotros cuando entramos ya a los 30 tenemos la vida muy definida, o pensamos tener la vida muy definida, profesionalmente, afectivamente, familiarmente, en todos los ámbitos, pero siempre hay algo que estamos en la búsqueda, hay algo profundamente que nos falta. Entonces empezamos somos muy independientes, porque ahora como que llegamos a los 30 y hay muchas personas que ni tenemos relaciones, o sea, no tenemos pues como novio o novia, sino que somos mucho más independientes, pero siempre hay en nuestro interior algo que estamos buscando. Es como una llama que hay en nuestro corazón de la búsqueda de algo. Pero ¿por qué buscamos al Señor? Pues, o ¿por qué buscamos, digamos, toda la parte espiritual? Porque ahí es donde buscamos paz, ¿cierto? Y es no salirnos como del ser y del estar, es buscar más el ser, es buscar más la persona, es como acercarnos muchísimo más a eso que nos va a complementar, porque eso es lo que nos va a complementar completamente, ¿sí? Pero eso que dices espiritual, ¿es lo mismo que buscar la religión católica como tal? ¿O ser espiritual va diferente o a un lado distinto de ser religioso, ser católico, ir todos los domingos a misa, profesar los 10 mandamientos y cumplir como con toda a cabalidad la religión católica? Mira, Marcela, pues uno hay veces le da como miedo acercarse a esa parte de la religión, porque creen que todos esos estereotipos que uno tiene o todos esos lineamientos de libertad que podemos decir así, como que se nos van a quitar. Y es al contrario, es allá donde podemos ver la esencia o el sentido de nuestra vida, donde vamos a estar completamente felices. Pero nos da miedo acercarnos, como tú dices, a una religión, porque nos va a alejar de muchas cosas de nuestra sociedad, nos va a alejar del estar, como decíamos, del ser y el estar, nos va a alejar del estar. Y yo digo que la religión en sí, pues en este sentido lo digo desde mi experiencia católica, cuando yo me acerqué definitivamente a esta escuela en la que yo estoy, o pues al grupo donde me acercó muchísimo más al Señor, ahí pude complementarme, ahí pude darme cuenta de verdad que hay un sentido de vida y un proyecto de vida, que no es como salirnos de las cosas que tenemos, no, también nos ayuda a complementar. Hay algo que me sorprende y es que hubo una época, no sé, Tatiana, si a usted le pasó con sus amigos, en que todos renegábamos de la religión y pienso que muchos nos alejamos. Pero ya uno se sienta a hablar con las parejas del mismo grupo etario y van a grupos de oración, son momentos que se comparten en familia, con la pareja, con los amigos, y se disfruta reunirse a hablar del tema de la espiritualidad. ¿No le ha pasado a usted? Claro que sí. Pero vamos a ver qué dice la gente también en la calle, porque tenemos la opinión de todas las personas. ¿Será que después de los 30 somos más espirituales? Vamos a ver. Sí, claro, porque a medida del tiempo la gente va cambiando y va buscando más de Dios por las dificultades y problemas que se le presentan en el camino. Después de los 30, de pronto sí, porque ya tiene más experiencia. Cuando uno está joven, uno no piensa como mucho en Dios ni en las cosas que pueda pasar. Es el momento donde uno se sienta a recapacitar, a encontrarse con uno mismo, y de acuerdo a las vivencias que haya tenido durante su adolescencia se siente como en madurez. No creo, o sea, ya los muchachos de hoy en día son como más tranquilos, más relajados y no se preocupan mucho por la religión, realmente no.
Uno entre más adulto es, más se entrega a Él. No es que crea en Él, sino que más lo conocemos y más nos entregamos a Él. Yo creo que sí, cuando uno tiene más edad, cree más en Dios porque tiene más experiencia, más madurez, entonces sí. Sucede algo muy particular y es que, como usted lo decía, Marcela, cuando nosotros estamos jóvenes dependemos a veces de los papás, entonces nos sentimos, no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos hijos que proteger, pero cuando existen los hijos, entonces ya se siente uno más vulnerable. No soy madre todavía, pero sé que uno empieza como a proteger la familia, empieza a cuidar un trabajo, empieza a pedir, porque cuando es joven todo lo tiene, nada le falta, en cierta medida y para ciertas personas, entonces empieza como cierta vulnerabilidad, empezamos a buscar a Dios, a pedirle y nos damos cuenta que Él va respondiendo, entonces ahí es donde nos vamos comprometiendo más con Él. ¿O qué les parece a ustedes? Mire, yo pienso, no sé si muy razonablemente, que un aspecto es la creencia. Si le preguntamos a un niño de 6 años, él cree en Dios. Si le preguntamos a una persona de 80 años, él cree en Dios. Si le preguntamos a un hasta el peor sicario de la sociedad, él cree en Dios. Entonces, más que la creencia, lo que yo pienso que se modifica con la edad es la manera en cómo cada ser humano hace realidad esa creencia y esa relación con Dios. La idea que un niño de 6 años puede tener de Dios es muy distinta a la idea que una persona después de los 30 años, por sus conocimientos, por sus experiencias personales, puede tener de Dios. Entonces, psicológicamente, a medida que vamos aumentando en años, a nivel psíquico, a nivel emocional, están las bases o están, digamos, los requerimientos que podría tener una persona para adquirir también no solo un grado más de madurez frente a su vida, sino un grado más de madurez en su relación con lo espiritual, con un ser superior y de hecho en su creencia en un Dios. No necesariamente tenemos que encasillar la creencia en un Dios bajo un estereotipo de una comunidad, de una orden religiosa como tal, como puede ser la católica. Y es que dentro de la misma Iglesia Católica hay diferentes tendencias, hay personas que les gusta hacer cosas diferentes y formas de convocarse diferentes. Legionarios, Opus Dei, pues igual hay diferentes. Ahora, yo quiero hacer otra anotación y yo no soy teólogo y no hablo en la calidad de teólogo, pero sí sé que hay una cosa muy fundamental. Psicológicamente están las bases para que ese hecho se dé. Pero no podemos olvidar algo que es importantísimo y es lo que los teólogos llaman el don de la fe. Los seres humanos ante las experiencias límites podemos hacer muchas lecturas de esa situación. Una persona cuando cae en embarazo a temprana edad lo puede entender y lo puede asumir de una manera y ese hecho puede hacer que la lleve a creer más en Dios. Otras personas ante ese mismo incidente simplemente no reaccionan de la misma forma. Ante la muerte de un ser querido, por ejemplo. De la muerte de un ser querido. Esa muerte propició que esa persona se acercara y madurara más en su relación con Dios. Otros simplemente que entraran en crisis o en confrontación. Diga, ¿por qué eso me lo depende quitó Dios, de qué. Entonces Dios es eso malo depende y me de alejo? qué. Del don de la fe. Entonces, además de la parte psicológica y psíquica que adquirimos con los años, hay un don que eso es un misterio, que es el don de la fe. Ante la muerte, ante una enfermedad, hay personas que, por ejemplo, nunca se confesaban crédulos y llegó una enfermedad y esa enfermedad propició una relación, un encuentro con Dios. Hay personas que antes de la enfermedad tenían una creencia profunda en Dios y esa enfermedad los hizo entrar en crisis. Es decir, ¿por qué? Si Dios me ama tanto a mí, si yo amo tanto a Dios, ¿por qué permitió que esto me pasara? Entonces, más que los hechos, más que la edad, hay que hablar también del don de la fe. Pero es que muchas personas, y si lo vamos a hablar desde nuestra edad, entramos en crisis, en momentos de crisis. Y ahí es donde como que buscamos la raíz de la crisis, no la encontramos de alguna manera, porque puede ser que la encontremos, puede ser que no. Hay situaciones como tú dices, o una enfermedad, o un cáncer, o me echaron del trabajo también, que puede suceder. Claro, cualquier tipo de circunstancia, de duelo. Entonces ahí es donde buscamos a Dios, ahí es donde nos acercamos verdaderamente a Dios. Y claro, como dice Pero Marcela, eso depende también del don de la fe. Claro. Hay quienes ante esa situación deciden buscar a Dios, hay quienes simplemente no. Sí, claro. Pero ahí hay algo que me molesta y era lo que decía nuestra primera panelista en el Voz Pop. Es que como nos han pasado más cosas malas y como hemos tenido que pasar por más duelos, entonces ahí es cuando nos acercamos más a Dios. Porque las personas cuando están felices, cuando no tienen ninguna carencia, no tienen ninguna necesidad, pues no necesitan de Dios y están tranquilos. Pero entonces al primer problema, al primer tropiezo, ahí sí empiezan a aferrarse a la fe. Porque los seres humanos tenemos que llamarlo, necesitarlo, convocarlo cuando estamos en problemas y no cuando estamos bien. Miren, como dice
El quién es la fe. Nosotros siempre, desde antes de nacer, sabemos que existe un Dios, porque Él nos ha llamado y nos ha elegido a cada uno por nuestro nombre. Ya nos ha dado una misión en la vida, ya está la semillita sembrada en el corazón. Entonces, por eso es que se llega a buscar a Dios. Todo el mundo, todos los seres humanos estamos en la búsqueda permanente de algo, pero siempre llegamos a la raíz, que es Dios. Siempre, de alguna manera, tal vez hasta el último momento de su muerte. Pero siempre buscamos o llegamos a encontrarlo. Ahora, hay quienes, vuelvo e insisto en lo mismo, por el don de la fe, que es gratuito y es un misterio. Sí. ¿Por qué yo ante esa situación decido afrontarlo de esa manera y por qué otras personas, sabiendo que tienen crisis y nunca se atreven a pensar de que esa crisis es por la ausencia de algo espiritual y por darle falta o por hacer en su vida realidad una creencia o una relación profunda con Dios? Yo quisiera que Angie ahorita nos compartiera un poco esas historias con tu comunidad, Claro, con los jóvenes, con todas las personas, porque uno después de los 30 todavía sigue siendo muy joven, entonces yo quisiera que me contaras, pero nosotros tenemos una historia y es Verónica quien nos cuenta qué fue lo que le pasó y cómo llegó a acercarse a Dios. Veamos entonces. Que también era ateo, no rezar, no hablar con él. Sin embargo, hubo cosas muy fuertes. Mi padre y mi madre no eran creyentes, mas no practicaban en los rituales católicos ni religiosos. Y estudié en un colegio de monjas. Toda mi primaria, toda mi secundaria. Eso, en vez de colocarte en una posición más tranquila con respecto a Dios, a veces puede ser una repulsión. Es decir, no me impongan estos, porque tengo que creer en Dios, porque tengo que creer en la iglesia. Entonces, en lo que fue mi niñez, mi juventud, hasta los 25 años, tuve una repulsión absoluta por la iglesia. Pero siempre había una relación con Dios muy íntima. No practicaba la oración, no iba a misa, pero era como una presencia que yo siempre sentía en mi vida, siempre, a pesar de muchas cosas que viví, pero estaba ahí. A mis 30 años, tuve un episodio muy fuerte en mi vida, algo muy personal que hizo una ruptura en todos los niveles de mi vida sentimental. Es decir, fue un asunto racional, pero a la vez muy emocional, en donde yo entendí que había que tener una relación íntima con Dios para entender muchas cosas que sucedían en tu vida, que no eran gratuitas. Entonces empecé un ejercicio de relación con Él íntima. Él es un Dios próspero, es un Dios de compañía, es un Dios de puro amor. En este país que yo le llamo el país del desamor y el mundo del desamor, Él es puro amor. Estoy convencida de que una vida con Dios es muy diferente, es absolutamente diferente. Sin dejar de hacer lo que me gusta, sin dejar de hacer ni de bailar, ni de salir con mis amigos, nada. Tu vida puede seguir siendo igual si tienes a Dios, igual, o sea, sin dejar tus espacios. Él te va diciendo qué dejas y qué no dejas. Es así de sencillo. Increíble cómo una persona puede pasar de no creer, de declararse agnóstica completamente, a ser creyente, y cómo la vida le puede cambiar y le puede sonreír solo pensando y creyendo en Dios. Pero nosotros nos tenemos que ir en unos pequeños cortes institucionales y ya volvemos con este tema de ¿somos más espirituales después de los 30 años? Ya volvemos.
Nos encanta de verdad que continúen con nosotros y principalmente hoy, que nosotros sabemos que usted, televidente de nuestro canal Televida, le encanta este tema porque nos gusta hacer reflexión, nos gusta educarnos en la fe, nos gusta trascender, nos gusta que entre todos hagamos una reflexión con respecto a lo que nosotros pensamos de Dios, quién es Dios, dónde está, para qué nos sirve, qué nos entrega y qué le entregamos nosotros, cómo se va transformando nuestra vida cuando nosotros lo tenemos ahí como aliado. Vamos a saludar a Alejandro Múnera, que nos escribe, Marcela. Claro que sí, él nos dice, creo que empieza uno a preguntarse para qué está en la vida, a pensar en serio en la trascendencia. Para algunos, afortunadamente, es la forma de ir hacia Dios. Claro que sí. A propósito de lo que Alejandro dice, ¿qué es lo que pasa con la edad? Cuando uno tiene 6, 7, 8 años, uno siente que tiene toda una vida por delante. No, ni Es sienta. decir, no tiene Juega. conciencia de las cosas. Sí. Cuando uno ya comienza a tener 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, a nivel psicológico uno ya no piensa a los 70 años, a los 40, a los 50 años, que es un día, que es una semana, que es un mes, que es un año más. Es todo lo contrario, es un día, es una semana, es un mes y un año menos dentro del cálculo de la probabilidad de los años de vida que puedo llegar a vivir. En ese sentido, comienza a haber como cierto grado de conciencia, cierto grado de responsabilidad. ¿Qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿De qué manera estoy determinando mis acciones? Y en últimas, ¿cuál es el sentido último de mi vida? Entonces, ahí es donde viene precisamente la parte espiritual y que queremos darle, además de mi trabajo, de mi estudio, de mis actividades diarias, a eso darle un sentido espiritual. Porque la vida en últimas creemos que debe tener un sentido. Así es, pero es que es también integrar todos los aspectos de nuestra vida. O sea, ¿por qué no hacer deporte también? O sea, ¿por qué no ir a un cine o a bailar? Porque entonces eso no le gusta a Dios, no, para nada. Eso antes al contrario nos ayuda, nos da una alegría inmensa en nuestro corazón, que es una alegría pasajera, sí, es una alegría pasajera. Es una alegría que no es permanente, sí, que no es profunda, sí. Pero cuando encontramos el verdadero sentido de vida en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, hay todas esas cosas, toda esa integralidad afectiva, familiar, deportiva, profesional y en el darnos al otro. Ahí es donde vamos a encontrar un verdadero proyecto de vida y Angie, sentido de ¿quieres vida? que te comparta algo y que se me ocurre en este momento aclarar a propósito de la primera idea que compartí al inicio? Psicológicamente, filosóficamente, teológicamente, sabemos que la felicidad de los seres humanos está en la medida en que sepamos llevar las proporciones y un sano equilibrio y una sana armonía en todas nuestras tres dimensiones, dimensión corporal, dimensión espiritual y dimensión intelectual. ¿Qué es lo que pasa? Si le damos demasiada primacía a la dimensión espiritual y rechazamos lo corporal y rechazamos lo intelectual, comienza a haber crisis y conflicto en el ser humano. Lo que pasa es que todo Ahí es extremo cuando entran vicioso. muchos jóvenes a decir, es que ser espiritual es abandonar mi aburrido, dimensión corporal y abandonar mi dimensión intelectual. Ahora, si ya nos pasamos al otro extremo, donde le voy a dar mucha primacía y voy a sobrevalorar la dimensión corporal e intelectual y me olvido del espiritual, seguimos en la misma crisis, en el mismo conflicto. Entonces el llamado es a integrar, a armonizar de manera simultánea todas nuestras tres dimensiones sin sacrificar ninguna. Lo que pasa es que eso es supremamente difícil y lo hablábamos el martes que estábamos acá hablando de será cómo Ser encontrar feliz. la felicidad y cómo encontrar esa plenitud como personas. La teoría es supremamente fácil. Es que hay que encontrar un equilibrio entre el ser... Pero cuando uno se enfrenta a la vida y tiene que hacerlo práctico, a veces nos cuesta. A veces es difícil trascender y encontrar ese equilibrio. ¿Hay alguna fórmula que ustedes sepan y con la gente que le han ayudado y con las personas que te consultan a ti, a los dos, encontrar ese equilibrio y encontrar esa forma de dedicarle a la espiritualidad, al ser, al hacer, a la persona, al tener un sano equilibrio para que todo se mantenga bien? Si es posible, ¿qué es lo que más afecta ahí? Yo considero los paradigmas que desde muy pequeños nos inculcaron. Desde muy pequeños, muchos jóvenes tienen la idea de que la iglesia castiga todo lo corporal y todo lo material. No, eso no es así. Entonces es crear una sana armonía, no pensar que lo corporal es malo, no pensar que lo intelectual es malo, ni que lo espiritual es malo. Los filósofos antiguos decían, la felicidad del ser humano está en llegar a una sana medianía, y en latín decían aurea mediocritas, una sana medianía, buscar siempre la sofrosine. La felicidad del ser humano consiste en llegar a ese punto de equilibrio entre las tres dimensiones,
somos tridimensionales y en la medida en que usted sacrifique una de ellas comienza a haber conflicto, pero sí es posible. Es más por los paradigmas que consideramos muchas personas. Por acá nos está hablando Juana Rabe y nos dice, no creo, lo que pasa es que somos más maduros. O sea, no cree que después de los 30 creamos más en Dios o no. Somos más maduros y vivimos de una manera más responsable y en esta edad somos más agradecidos. Eso también es importante, el agradecimiento. Yo también pienso igual que él. Yo no considero que los años determinen la creencia en Dios o no, sino la manera como yo viva a profundidad esa relación y esa dimensión espiritual. Pero es que la edad nos cambia, somos más trascendentes, creemos más en las consecuencias. Cuando éramos jóvenes, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero uno asumía de pronto ciertos riesgos que uno en este momento dice, Dios mío, ¿yo cómo hacía eso si me podía pasar tal cosa? Ahora somos más consecuentes con nuestros actos, con nuestros pensamientos y en esa medida buscamos más... Tenemos más autocuidado, nos cuidamos un poco más. Hay algo que yo les quería contar y es que el padre Mario Franco, que es el director de nuestra congregación, me hizo una pregunta, me hizo un cuestionamiento alguna vez. ¿Usted sabe por qué entramos en crisis las mujeres a los 30, los hombres a los 40? Esa crisis que está en las 3 dimensiones, porque nos damos cuenta que no somos inmortales, o por lo menos nos damos cuenta que nos vamos a morir, las mujeres a los 30, los hombres a los 40, empezamos a preguntarnos por ese sentido de la vida. Pero también hay que hacer, bueno, al preguntarnos por el sentido de vida, también hay que hacer un proyecto de vida. O sea, nosotros también tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿y cómo nos vemos dentro de 5 años? Ahí en ese proyecto de vida también es donde tenemos que meter, digamos, las 3 dimensiones, como nos dice Elkin. Pero también es una integralidad. Vea, ahorita decía algo Verónica, decía algo muy bonito como del amor. O sea, cuando se dio cuenta de que el verdadero amor, de que lo que nos daba, que le daba la felicidad, de que al empezar a tener ese encuentro con el Señor, acercarse de alguna manera, porque miren, en la escuela bíblica Católica Yeshua todos los miércoles se reúnen los jóvenes profesionales, llegan jóvenes de todas las edades, pero especialmente pues profesionales de 30, después de los 30, alrededor de los 30. Con una misión de vida, digámosle de alguna manera, muy cimentada, profesionales, económicamente muy bien, y uno ahí es donde, cuando a veces se le acercan y le preguntan a uno, pues que yo lo tengo absolutamente todo, yo tengo profesionalmente todo, tengo carro, casa, beca, porque yo busco en mi interior algo que de verdad me está faltando. Y porque muchas personas también, desde su ego, se sienten seres superiores, pero en el fondo, pero aparentemente, solamente una máscara, porque en el fondo sabe uno y reconoce que Dios sí le da sentido a su vida y que es no solamente lo que nos da alegría, nos da gozo y nos ayuda y nos enseña a pensar poco a poco, como decía Verónica, que las cosas del mundo no te van haciendo como tanta falta y que definitivamente el gozo cuando se tiene en el corazón, el resto de las cosas son añadidura. Uno disfruta a las personas, disfruta los momentos, pero no tanto como de las cosas. Y que a pesar de todo, a pesar de que uno sea exitoso profesionalmente, que lo tenga todo, de que materialmente no tenga ninguna carencia, emocionalmente de pronto tampoco, es un ser vulnerable. Exactamente, que necesita que alguien le diga, te soporto, te abrazo, te acompaño, estoy con vos. Porque cuando uno se siente solo, así y lo tenga todo materialmente, siente esa falta de algo, de soporte, de necesito que me acompañen para dar este paso en la vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero los abuelos siempre dicen, yo en este momento ya no estoy para recibir, estoy más para dar. Y a veces nos preocupamos mucho en la vida por obtener, hacer, estudiar, lograr, alcanzar. Y después de un tiempo uno ya decide, no sé si alrededor de los 30, de pronto un poco más adelante, decide más dar y enseñar y acompañar. Ya no necesita tanto tener. Ahora, es que uno no da, qué pena, uno no da lo que no tiene. Si uno no tiene amor, ¿cómo va a dar amor? Si uno no tiene paz en el corazón, ¿qué va a dar en el corazón? Y allí encontramos, o sea, en esa parte espiritual es donde buscamos verdaderamente esa paz, ese gozo, como decía ahorita Tatiana. Las alegrías del mundo son pasajeras, las alegrías de verdad que nos da Dios son profundas, permanentes e internas y buscamos, o sea, esa felicidad que hay en nuestro corazón, nosotros lo que buscamos es contagiar esa alegría que de verdad nace desde el corazón. Usted me da pie para contarle la historia que tenemos aquí ya preparada de el testimonio que nos entrega Norma Leighton,
y miremos entonces de qué se trata y ya venimos para comentarlo, vean. Yo vengo de una familia católica, me crié con mis abuelos y por lo tanto ellos desde pequeña pues siempre me inculcaron el respeto y el amor por Dios. Pero sí creo que con los años uno tiene dos opciones, o seguir por ese camino o tomar otro. Y el mío fue seguir por el camino de tener a Dios como mi aliado estratégico. Pienso que tal vez donde en mi juventud o en mi adolescencia no me hubiera acompañado, tal vez hoy no sería la persona que soy. Y le doy también gracias porque también viví muchas cosas propias de la juventud. Es que estar con Dios no es alejarse del mundo, es simplemente tenerlo en su corazón y decirle y pedirle que lo ayude en los momentos de debilidad. Desafortunadamente uno recurre más a Dios en los momentos difíciles que en los momentos agradables y suele más pedir que agradecer. Pero sí, en los momentos difíciles es cuando más lo busco y cuando más siento que sí me escucha y que a veces me demuestra con el tiempo, no es en tu momento, es en mi momento y cuando te lo entrego en mi momento, mira que sale bien. Cada vez que me acerco a Dios siento su poder, siento que está ahí, que es real, que sí me está contestando, es una paz interior. Ya no podría acostarme sin decirle gracias Dios por este día que me das o sin levantarme y agradecerle por el día que me está dando nuevamente. Ya forma parte de mí, creo que el día que no lo haga no me voy a sentir feliz y porque pienso que el estar con Dios me da la felicidad que todos los días tengo y que le irradio a la gente. Me motiva el saber que siempre que le hablo me escucha, en las buenas, en las malas, es ese amigo condicional con el que cuento siempre. Dios sí existe, pero uno solo tiene que darse cuenta de eso. Mi consejo es que el mundo está cada vez más alejado de Dios, más pegado a la tecnología y que si se acerca a Dios va a encontrar eso que de pronto yo he encontrado y es una alegría permanente, unos buenos resultados. Siempre he sido muy respetuosa de lo que piensan las personas, pero también creo que les puedo dar testimonio de que sí es real, de que sí funciona. Entonces me gusta contagiar a la gente de que se acerquen a Dios. Claro que sí pueden decir algo al respecto, es que aquí estamos raneando y hablando, porque es que esto es un tema polémico, un tema que levanta pasiones, del que uno puede hablar. Por ahí dicen que uno en la mesa no puede hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ni de fútbol. Claro, porque son conocimientos que uno tiene arraigados, que es difícil empezar a debatir. Y hablábamos de esa religión diferente a la espiritualidad. Y eso es lo que pasa de pronto con muchos jóvenes. Encontramos muchos jóvenes en nuestra sociedad actual que tienen un conflicto y un rechazo y una voz de protesta frente a la religiosidad. Otra cosa es la espiritualidad. Muchas veces la religiosidad nos lleva, o muchas personas lo asumen como un cumplimiento. La religiosidad basada en cumplir actos, en cumplir novenas, en cumplir oraciones. ¿Y qué significa la palabra cumplimiento? Cumplo, pero miento. Ahora, otra cosa es la parte espiritual. La parte espiritual ya, digamos, lo hace pensar a uno más acerca de las implicaciones que tiene una relación y un trato profundo con Dios. Lo que Él me genera, lo que yo le doy a Él y las implicaciones que eso puede tener en mi vida. El que yo te voy a hablar, no personalmente como Marcela, sino como muchas personas jóvenes con las que me he sentado a hablar y he escuchado mucho este concepto, no sé si a Tatiana le ha pasado, pero es que esa religiosidad va ligada a Dios, porque es que a nosotros Dios desde pequeños nos lo enseñaron por medio de la religión. Entonces eso es un paradigma. Exactamente, entonces ese Dios nos lo enseñaron como el Dios que castiga, el Dios que premia, el Dios que juzga, el Dios que está ahí que dice, es que si usted no cumple los 10 mandamientos, se va a condenar en la séptima paila del infierno. Entonces uno empieza, obviamente, cuando uno tiene 6, 7 años, 8 años y le enseñan eso en el colegio, uno traga entero, pero resulta que cuando empieza la adolescencia, la juventud, uno empieza a cuestionarse, es que ¿cómo así? ¿Cómo me van a venir a decir que si yo no estoy haciendo nada malo me van a juzgar, me van a decir? Entonces a veces esa pelea con la religión es una pelea que se da también con Dios, porque es que a Dios nos lo metieron por medio de la religión y no conocemos y no creemos en un Dios diferente al que nos ha enseñado la religión católica. Y eso es lo que, perdón Tatiana,
se supone que después de los 30 años, al adquirir un grado más de madurez frente a la vida, también los seres humanos debemos tener una relación o un sentido de lo espiritual más maduro. Ya no tanto desde la religiosidad, esos paradigmas que nos enseñaron desde pequeños, sino que la edad también te sirva para madurar en tu fe y en tu relación espiritual. Y otra cosa, y es que nosotros nos arraigamos a esos conceptos cuando estamos jóvenes. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de otras personas que hacen una cosa, como dices tú, cumplen, pero mienten, van a la misa, pero salen a hacer otras cosas. Entonces, no, van a la misa a criticarle los zapatos a la otra, van a la misa a criticarle el peinado a ese, pero cero a entender, a recapacitar, a reflexionar o a ver si va el que me gusta. Pero es que ahí es porque tenemos un concepto de religión muchísimo más fanática, muchísimo más cositera, y no vemos que la religión de verdad, o lo que si unimos religión con espiritualidad, es mucho más desde el amor, desde el ser humano, desde el sentimiento, desde lo profundo del corazón. Por eso es que nos confrontamos, porque entonces venimos desde niños con miles de cosas, es que Dios nos castiga, es un miedo que ya está infundado en nuestro corazón, y por eso es que no tomamos como la decisión de abrirnos para mirar y experimentar de verdad lo que nos da. Para eso precisamente nosotros hemos consultado con una persona que sabemos que muchos de nuestros televidentes lo conocen y es el padre Juan Jaime Escobar. Le preguntamos qué pensaba él de este tema y esto fue lo que él nos respondió. Veamos entonces la nota patrocinada por Tena Mujer. La siguiente sección es con el patrocinio de Tena Mujer. Acerca de qué cambios espirituales sufren las personas, en particular las mujeres, a partir de los 30 años, podríamos decir que los 30 años marcan una nueva etapa en la vida. Hasta los 30 años predomina lo que podríamos llamar una actitud un tanto adolescente de la existencia. Por eso es que todavía durante los años 20 es muy normal que las personas no se enfrenten a una toma de decisiones definitivas en su existencia. Hay una actitud relativamente lúdica con la existencia, porque se ve la vida como en una etapa de absoluta plenitud, plenitud de fuerza, plenitud de juventud, plenitud de propósitos, plenitud de gozo. Al llegar los 30, la persona se empieza a plantear que debe empezar a tomar decisiones, que debe empezar a definir su vida, a quién va a amar, cómo va a amar, va a tener o no va a tener hijos, va a formar o no va a formar una familia, qué va a hacer por los demás, qué huella va a dejar en la vida. Además, la llegada de los 30 años podríamos decir que es el primer encuentro con aquello de que la juventud no va a durar para siempre y que por lo tanto es necesario empezar a cuidar el cuerpo, empezar a cuidar la salud, empezar a ser más responsable y plantearse poco a poco también la pregunta: ¿por qué es lo que alimenta mi interior? Quien se enfrenta a decisiones definitivas se enfrenta también a la pregunta de quién me va a sostener interiormente, en qué voy a creer, cuáles son los valores que van a alimentar la vida. Y por eso es normal que a medida que van avanzando los 30, la persona va volviendo a sus convicciones religiosas, va volviéndose a plantear una experiencia de Dios y con la responsabilidad de tener que educar a un hijo o a una hija en la fe. Así pues, que poco a poco, dejado atrás ese periodo de gozo juvenil de los 20, se empieza a entrar en una etapa más serena de empezar a pensar que la vida es algo que hay que administrar con responsabilidad y que para hacerlo se necesita una fuerza interior que puede ser el amor de Dios. Esta sección fue con el patrocinio de Tena Mujer. Muchas gracias al padre Juan Jaime Escobar. Yo tengo que decirlo que me parece increíble verlo tan cambiado porque yo crecí con él, yo soy calasancia, él estudiaba, él daba clases en el rector del colegio Calasanz masculino, aunque yo estudié en el femenino, pero Calasanz igual ahí nos reuníamos, crecí con él y es increíble lo que él nos puede decir y lo que nos puede enseñar. Es una persona que convoca y que con su palabra genera credibilidad. Y era de lo que estábamos hablando.
Y algo que decía Tatiana cuando estaba hablando del padre Juan Jaime, es que no podemos tampoco echarle la culpa a la iglesia de que la señora se va a criticar a veces, del calzado del otro, y no podemos estigmatizar, porque la iglesia es el vehículo por medio del cual nosotros los seres humanos católicos nos llenamos del Espíritu y nos llenamos de Dios y nos reunimos para hablar y convocar y compartir nuestra creencia y nuestra fe. Claro que sí es. Pero es que miren que tú al decir una iglesia, la iglesia está, digamos que conducida, dirigida por seres humanos. Y nosotros los seres humanos también cometemos errores. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dicen, yo no me voy a confesar con un sacerdote que tiene los mismos pecados que yo o que de pronto tiene la misma debilidad que yo? No, es eso, es como un miedo, un prototipo de algo de alejarnos de la iglesia, y de verdad que la iglesia nos acoge siempre con los brazos abiertos. Es que es el mismo amor de Dios, el mismo amor de Dios que encontramos allá en ese lugar, pero es como el miedo a enfrentarnos, el miedo como a tomar la decidida decisión de empezar como ese caminar, ese proceso de verdad en Dios. Yo quisiera que en el próximo bloque habláramos precisamente de qué es un retiro espiritual, porque sé que hay muchas personas que nos ven, que tienen muchas dudas, que tienen emergencias espirituales y qué rico poder apoyarlos, hablar de grupos como Yeshua, poder hablar del centro cultural, donde también se hace apoyo espiritual. Contigo que eres psicólogo, entonces qué importante que hablemos de esos pasitos, como siempre nosotros llenamos una lista, hacemos una canasta con esas cositas importantes, pero ya regresamos entonces con eso, no se muevan, que esto es Después de los 30 y la creencia en Dios. ¿Creemos o no más en Dios después de los 30? La alopecia es la caída del cabello prematura o en forma localizada o generalizada en cualquier parte del cuerpo. Aproximadamente entre 80 y 150 cabellos diarios pueden caerse. Uno de nuestros tratamientos es el champú Vital Hair, el Vital Hair y la loción antialopésica y las cápsulas René White, que por su alto contenido de biotina y zinc logran la regeneración del bulbo piloso con resultados sorprendentes a partir del tercer mes. Continuamos en Después de los 30 con este tema polémico. ¿Será que después de los 30 nos acercamos más a Dios? ¿Somos más espirituales? ¿Tenemos esa necesidad de encontrar algo más, algo que nos hace falta, algo que nos llena un vacío que tenemos y que no podemos entender por qué? Por aquí nos comenta Diana Restrepo por nuestro Facebook y dice, sí, pienso que uno en esta etapa de la vida se vuelve más creyente y espiritual, ya que quienes encontramos esa paz interior que todos anhelamos. ¿Quieres encontrar esa paz interior que todos anhelamos? Yo les quiero decir a todos los televidentes que tenemos más bonos de la Clínica PET. Las personas que están participando con nosotros pueden participar por ese bono de peluquería, para guardería, para nuestras mascotas, así que pueden participar. Nosotros por línea interna les comunicaremos más adelante al final del programa quiénes son los felices ganadores de los bonos para la Clínica PET. Nosotros seguimos entonces conversando con Angie y con Elkin, que nos están dando luces porque digamos que ustedes en medio de ese trascender espiritual están más cerca de personas que están más cerca de la Iglesia Católica, están más cerca de los jóvenes, están más cerca de esas personas que en el camino de la vida buscamos un trascender, buscamos respuestas a muchas preguntas que tenemos, que nos hacemos. Bueno, tú hablabas ahorita del proyecto de vida y en ese proyecto de vida, ¿qué debemos agregar? Como qué decirle a esas personas que definitivamente nos están viendo y que buscan una respuesta espiritual, no solamente porque tienen un problema, porque tienen una situación, porque muchas veces, como lo decías tú, Marcela, anteriormente, buscamos a Dios cuando nos sentimos vulnerables, cuando tenemos problemas, pero ¿qué pasa con esas personas que definitivamente nunca han conocido a Dios porque por cosas de la vida Quiero anotar algo al respecto. Y dos cositas antes de que se me escape. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a un ser de luz muy especial que sé que en este momento nos está escuchando. Ella se llama
Salomé Álvarez Filigrana, está cumpliendo hoy 6 añitos de edad, es un ser de luz, le damos un saludo muy especial, estamos convencidos que Dios te quiere muchísimo y esperamos que tú también, como has escuchado en este programa, en el transcurso de tu vida sepas amar y encontrar también esa dimensión espiritual, esa relación profunda con Dios, así que un feliz cumpleaños, Salomé. De manera un abrazo muy especial. muy especial. Y como Salomé de 6 años está despierta a estas horas de la noche, pero no importa, le mandamos un beso. Si Bravo, mañana tiene Salomé. que ir al colegio. Muy bien. En el segundo aspecto, mira, yo quiero anotar algo también desde el punto de vista psicológico que a mí me ha ayudado muchísimo y que yo sé que si los jóvenes que nos están escuchando de 30, 40 años lo quieren aplicar en su vida, les puede ayudar muchísimo y es lo siguiente. Con los años se supone que uno debe matar un poquito a la indiferencia. Y a nivel psicológico, aunque una persona no haya tenido problemas o experiencias límites que lo forcen a creer o lo fuercen a creer en un ser superior, ¿qué podría servir en ese caso? La capacidad que nosotros los seres humanos tengamos de asombrarnos, de maravillarnos, de sorprendernos frente a las realidades. Si usted, por ejemplo, se pone a ver las plantas, si usted pone a analizar toda la taxonomía que existe en botánica, la familia de las plantas, las especies de las plantas, los géneros de las plantas, podemos decir que tiene que existir un Dios. O sea, meditar en Dios y meditar en la naturaleza, las cosas. La astronomía, Contemplar. todos los astros, todas las vías lácteas, las galaxias que existen, cuando uno comienza a ver toda esa maravilla, tiene que existir un Dios y tengo que creer en un Dios. Y tenemos que ser seres que vamos a este espíritu tiene que llegar a algún lugar, no podemos ser espíritus que simplemente quedamos ahí en la nada. Tiene que tener un sentido y un fin último. Pero también es darnos cuenta que es un Dios cercano, que Él con nuestras debilidades, con nuestro pasado y con nuestro presente nos ama tal y como somos. Entonces hay que también tratar de que en ese preciso momento, cuando estamos en esa búsqueda, organizando nuestro proyecto de vida, también es acercarnos a Él, dejar esos miedos, como decíamos ahorita, dejar esos miedos atrás y tomar una decisión de poder encontrarnos con Él, que es el verdadero y único amor. Precisamente ese verdadero y único amor lo tenemos que asumir como aprendices, tenemos que relajarnos y dejarnos llevar, porque como cuando uno no sabe leer, como cuando uno no sabe cómo funciona cómo se hace, así mismo se deja llevar por Dios. Esa es la invitación que les queremos dejar, porque se nos acabó el tiempo. Seamos aprendices. A Angie, muchísimas gracias. A Elke, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los dos, de verdad, qué maravillosos invitados, con seguridad los vamos a tener en próximos programas de Después de los 30. Por aquí Tatiana nos tiene una frase que ella siempre se esmera, nos hace un fondo lindo, organiza la frase para que termine el programa con un pie derecho. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y eso sí, que valga la redundancia y el subrayado ahí, perfecta. Dios es perfecto y Él tiene un plan para nosotros, así es que créale, dispóngase, que Él es maravilloso y síganlo. Marcela, me encantó haber tenido este programa. A ustedes un abrazo muy especial y nos vemos entonces martes y jueves, 9 de la noche aquí en Televida. Chao, chao. Hasta pronto.